Dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. El tema de esta predicación: el gran desafío, perder para ganar. Existir es simplemente tener pulmones que respiran y un corazón que late. Vivir es estar vivo en un mundo en el que todo vale la pena, en el que hay paz en el alma, gozo en el corazón e interés en cada cosa y momento. Esto que les he compartido tiene que ver en relación para poder diferenciar entre existir y vivir. Porque muchos solamente existen y no viven. Tenemos que aprender que vivir es un privilegio y que tenemos que aprovechar cada uno de los momentos que nos tocan vivir y disfrutarlos. Y sobre todo en el Señor. Encontramos un pasaje muy importante en el Evangelio de Mateo, en el cual nos habla la palabra de Dios que es necesario perder ciertas cosas para ganar cosas mejores en el Señor. Si nosotros no tomamos la decisión de entender que en el Evangelio, en la salvación en Cristo Jesús, es necesario perder ciertas cosas, nunca podremos apropiarnos de las grandes bendiciones que Dios nos ha dado. A lo largo del Evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas, encontramos que Jesús siempre habló de este tema. Vamos a tener un poco de contexto y, por ejemplo, en Mateo 10:37, previamente Jesús ya le había hablado a sus discípulos y les había dicho que dentro del caminar con Él y ser seguidor de Jesús tendrían que tomar ciertas decisiones. Dice Mateo 10:37, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y no es que uno va a tener que dejar a la familia como tal y soy cristiano y no quiero saber más de ustedes, no. Tiene que ver con ese lazo que une a la familia. Hay gente que dice: yo prefiero mejor estar en paz con mi papá y con mi mamá y no quiero problemas, y que se quede Jesús solo. Jesús dice en el versículo 38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, ¿qué dice? Es decir, el que no está dispuesto a sacrificar algo en su vida no puede ser considerado seguidor de Jesús. Porque el que haya su vida la perderá, el 39, y el que pierde su vida por causa de mí, ¿qué dice? Se recuerda que en Mateo 7 nos dice Jesús que no todo el que le dice Señor, Señor, ¿qué? Porque no se trata solamente de decir Jesús, sino que implica vivir una vida caminando hacia el Señor. Lucas, capítulo 14, versículo 25, también habla del tema. Y también Juan 12, 24 y 25 habla de estos principios importantes que implican hacer un sacrificio. Y aquí algo muy importante: no estamos enfatizando que es a través de obras que se gana la salvación, sino que implica un carácter. Vamos a verlo por qué. Vamos a Juan 12, 24 antes de ir al versículo. Busque Juan 12, 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, ¿qué dice? Y aquí entra como una paradoja: hay que perder para ganar. Y vamos a ver qué implica eso en el Señor. Tiene un gran
una gran implicación. Con base a eso vamos entonces a Mateo 16, 24 y adentrarnos en el pasaje que nos concierne en esta tarde. Jesús dice entonces, recordemos que el contexto de este pasaje es que Jesús anuncia su muerte. Pedro previamente reconoce que Él es el Mesías, el Salvador, el que vendría a dar libertad a Israel. Y llegamos al versículo 24 donde Jesús les recuerda algo que previamente ya les venía hablando. Entonces Jesús dijo ¿a quién? A sus discípulos, y esto es muy importante. Según los teólogos, los historiadores, en este capítulo 16, versículo 24, han pasado 2 años y medio del ministerio de Jesús. Está 6 meses de ser llevado a Jerusalén y de padecer por nosotros. Han pasado 2 años y medio hasta este punto en el cual estamos leyendo este momento. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome, ¿qué dice, hermanos? Ese verbo negar que encontramos ahí significa renunciar a sí mismo. El verbo en el griego es aporneomai, que significa renunciar a sí mismo. Es decir, en otras palabras, si usted no se niega a sí mismo, entonces usted no puede ser seguidor de Jesús. El texto dice: si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negar o tiene que renunciar a sí mismo. Si no, no puede ser mi discípulo y no me puede seguir. Dice Romanos 7:18: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pablo dice que él tiene una batalla entre su carne, su vieja naturaleza, y el nuevo hombre en Dios. Y el nuevo hombre en Dios quiere seguir a Dios, pero la carne dice no. Entonces encontramos de que siempre hay una lucha entre el hombre nacido de Dios y el hombre el cual viene con una naturaleza pecaminosa. Colosenses 3:5, acompáñenme ahí. Entonces, para poder seguir a Jesús tenemos que negarnos, y vamos a ver qué significa esa palabra o ese verbo negarse a sí mismos. En lo que busca Colosenses 3:5, le voy a leer un comentario de Arthur Pink en cuanto a este tema. Y dijo lo siguiente: el crecimiento en la gracia es un crecimiento hacia Jesús. Es la formación de una estimación inferior de nosotros mismos. Es una comprensión cada vez más profunda de nuestra vida en el Señor. Y dice Pablo a los colosenses: haced morir, pues, ¿qué dice? Lo terrenal en vosotros. Negarnos a nosotros mismos, es decir, lo terrenal es importante, pero no es más importante que Dios. No podemos seguir a Jesús si las cosas terrenales son más importantes que Jesús mismo. Es imposible, no podemos servir a 2 señores. Pablo dice que tenemos que hacer morir pues lo terrenal, y la palabra hacer morir es dejar que eso maneje tu vida. Hoy de manera desafortunada las cosas materiales, terrenales son quien dirige la vida de muchos. El bienestar económico, el bienestar social es más importante que el bienestar espiritual, y no puede ser. Si no nos negamos a nosotros mismos, entonces no podemos seguir a Jesús. Continúa el texto de Colosenses 3:5. Lo terrenal, y luego menciona ejemplos: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, ¿y qué más? Y la avaricia es el deseo de tener más. Más ropa, más zapatos, más casas, más placer, más dinero, más. Y Pablo dice: si tenemos que hacer morir eso, es importante, pero que no maneje tu vida. Entonces tenemos que entender que lo que Jesús menciona en Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo, y implica las cosas terrenales. Efesios capítulo 4, versículo 22, nos sigue hablando Pablo del tema de qué significa negarnos o negarse a sí mismo para seguir a Jesús. Si no hay una
un sacrificio en esa área, entonces no podemos seguir a Jesús. Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos que dice. Todas las cosas de este mundo terrenalmente son un engaño. Te prometen todas las cosas del mundo: felicidad, bienestar, tranquilidad. Y cuando las tienes, no tienes nada de lo que te prometieron. Si algo o alguien puede darle tranquilidad al corazón del hombre, se llama Jesucristo. Por eso me da gusto que está aquí, porque ha invertido el mejor tiempo del día. Que Dios le hable y que Dios nos ministre en esta hora. Vamos a regresar al texto de Mateo 16:24 para continuar con el texto. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, primero tiene que haber un sacrificio, un negarse a las cosas de sí mismo. Y luego dice: y tome su cruz y sígame. En una ocasión dijo una hermana: pastor, tengo una cruz en mi casa y se llama Pedro Canales. Alguien piensa que la cruz es el esposo que tiene, o el trabajo, o el jefe. No. No se refiere a esa la palabra, lo que quiere mencionar el texto. Se menciona o hace referencia a algo más importante. En el tiempo de Jesús, cuando se escribe ese versículo, todos los que vivían en ese momento tenían en mente algo muy importante que sucedió. Pero antes de que les lea el contexto, déjeme darle un significado de lo que significa, valga la redundancia, tomar su cruz. Significa soportar la persecución, el rechazo, la vergüenza y el sufrimiento por causa de Cristo. Eso es tomar su cruz. Significa soportar la persecución, el rechazo, la vergüenza, el sufrimiento por la causa de Cristo. En el tiempo de unos 120 años antes de Cristo, Antíoco Epifanes había crucificado, porque la crucifixión era un tipo de tortura en aquel entonces. Crucificó más de 2,000 judíos. Parecían antorchas las crucifixiones. Entonces, todos los judíos de ese tiempo tenían en mente que la crucifixión era una manera de torturar y hacer pagar el precio al ser humano. Ellos sabían que hablar de la cruz significaba dar la vida por causa de algo o de alguien. Y Jesús está diciendo en el texto que si no se toma la cruz, si no se toma la vida cristiana con seriedad, no podemos ser sus discípulos. Yo siempre he dicho y les he compartido esto, hermanos: la vida cristiana tiene que tomarse seriamente. Cuando hacemos los cultos debe de ser serio. Cuando hay un privilegio de predicar, de enseñar, de cantar, debe de ser serio. Tomar la cruz significa inclusive la misma muerte, aunque ya no se da en el tiempo nuestro, pero todo por causa de Jesús. Vamos a ir a 2 de Timoteo 3:10 para entender un pasaje que nos ayude a entender un poco más lo que estamos hablando. 2 de Timoteo 3:10. Tomar la cruz tiene implicaciones muy grandes. Lo que pensaban en el tiempo de Jesús los discípulos es que caminar con Cristo podía llevarte al punto de dar la vida por Él. 2 de Timoteo 3:10 dice el apóstol Pablo: pero tú has seguido mi doctrina, Timoteo, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado, ¿qué dice? Y qué profundidad de esas palabras. En todas, dice Pablo, me ha librado el Señor. No renegó. Versículo 12. Y también, ¿me ayuda a leer? Si tú eres de los que dicen: Señor, yo te voy a servir hasta el final, no te extrañe que tengas persecución y que tengas rechazo y que te señalen. Porque seguir a Jesús se requiere un carácter. Te van a criticar,
te van a juzgar, te van a señalar, porque oras, porque vas al culto los martes y los domingos, y vienen a tu casa el compadre, y compadre, ¿sabe qué? ¿Qué le parece si después de las 12 tenemos nuestra reunión? No lo puedo atender. ¿Sabe qué, comadre? El martes no puedo estar con usted si no es después de las 7 de la noche, porque tengo un compromiso muy importante que no puedo dejar. ¿Estamos dispuestos? Porque ¿sabe qué pasa? Llega el compadre y la comadre y es una perfecta excusa que tenemos para no ir al culto. Ya estoy en paz con Dios, Señor, tú sabes que no los puedo despedir así. No, si puedes, solo que no quieres. Dice el texto, y también todos, y lo incluye a usted y me incluye a mí, los que quieran vivir, ¿cómo? Piadosamente en Cristo. ¿Qué significa? Con la conciencia que Dios nos ve, que es primero Dios, segundo Dios y tercero Dios. Y déjeme decirle que hacer las cosas de Dios no es cuestión de que si se puede o no se puede, es cuestión de decisión. Si tú decides, lo haces. Padecerán persecución. Significa que cuando vienes a Jesucristo estás dispuesto a sufrir ese rechazo y ese señalamiento. Usted no sabe cuánto yo sufro también como pastor. Cuando tengo que tomar la decisión de que tengo un evento tan importante y tengo que ir a predicar. Yo le compartí a mi esposa en esa semana, ¿sabes qué, amor? Probablemente voy a estar un poco más tranquilo esta semana. Voy a estar más desahogado. ¿Y sabe qué? Ayer me llaman porque falleció una persona. Y ahí va el pastor. Y lo hago con mucho amor, porque predicar de Jesús es lo mejor para mí. Y tenemos que entenderlo en esa línea. Vamos al texto. Mateo 16, 24. Dice Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tomar su cruz. Ya sabe lo que es tomar su cruz. Y luego dice que, hermanos, sígame. La palabra o el verbo seguir, akolouseo, significa estilo de vida. Significa modo de vida. Significa seguir para llegar. La idea de este verbo es cuando alguien ha tomado la decisión de mudarse de una ciudad a otra. Usted va a su casa, hace la mudanza, a todo lo que tiene que arreglar lo pone en cajas y le dicen, ¿saben qué, hijos? Nos vamos para Guadalajara. Jamás vamos a regresar más que a visitar Timilpan. Y usted tomó todas sus cosas, las puso en cajas y llama al tráiler, pone la mudanza y se va con todo el deseo, el anhelo de irse a instalar a Guadalajara. No va a ver si funciona la vida en Guadalajara. Va a enfrentar todas las implicaciones, todas las dificultades, pero usted va para quedarse allá. A eso se refiere el verbo seguir. Seguir para llegar. Es decir, usted no sigue a Jesús solamente porque lo va a seguir. Usted lo sigue porque sabe que un día estará con Él por la eternidad. Usted no está a ver si funciona la vida cristiana. Eso es lo que está hablando el texto. Por eso Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Seguir a Jesús tiene que ver con un estilo de vida, una manera de vivir. Primera de Juan capítulo 2 versículo 6. Vamos a buscar esta cita, donde nos amplía un poco más el verbo seguir, que tiene que ver con una forma de vida, un estilo de vida. Primera de Juan 2, 6, el que dice que permanece en Él, ¿me ayuda a leer? Es decir, seguir a Jesús implica caminar como Jesús caminó, pero implica caminar hasta alcanzar el estar con Jesús. La vida cristiana es de resistencia. En Juan 8:31 dijo Jesús, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos.
Dentro de el modo o estilo de vida que significa el verbo seguir, significa también seguir caminando leal en la obediencia a Dios. No solamente decir, en esto sí voy a obedecer a Dios y en esto no. Obediencia completa, obediencia total en Dios. Versículo 25, vamos a ir a avanzar, de Mateo 16. Porque luego Jesús aborda una paradoja, o dos paradojas por decirlo así, porque el versículo 25 y el 26 habla de esas ilustraciones. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué dice? Y aquí lo que está hablando Jesús, si tú no eres capaz de entender que perder un poco de tiempo aquí en el mundo te hará feliz toda una eternidad, tú no puedes ganar la salvación. Lo que Jesús está diciendo, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. El que quiera ganar algo mejor tiene que sacrificar ciertas cosas. Y finalmente no es ningún sacrificio, porque al final estamos ganando en el Señor. Y lo que Jesús quiere que entendamos, que tenemos que renunciar en ciertas cosas a los placeres físicos y terrenales para poder nosotros obedecer a nuestro Dios. Es decir, tenemos o somos llamados ahora a perder un poco y ganar siempre algo muy importante. Hay una palabra muy importante allí, versículo 25, y es la palabra vida, la cual hace referencia al alma y al yo. Porque todo el que quiera salvar su alma o su yo, y todo el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué dice? La hallará. Si tú renuncias hoy a cosas pasajeras y frívolas, podrás ganar algo mejor en Cristo Jesús. Versículo 27. Porque el Hijo del Hombre, ¿qué dice, hermanos? Ese verbo vendrá, parousia, en el griego, nos habla de que eminentemente Jesús viene. Y ese versículo 27 no está como que fuera de lugar, sino que al final Jesús quiere que tomemos una decisión. O lo seguimos a Él o renunciamos a Él. Pero detrás de esa decisión viene un evento inminente. Él viene. Vamos a ir a Apocalipsis 22:12. Lo que está diciendo Jesús, Apocalipsis 20:12. Lo que está diciendo Jesús, es mejor que decidas qué decisión vas a tomar, porque hay un día en el cual vas a entregar cuentas. Hay un día en el cual Jesús va a pedirnos cuenta de todo lo que estamos haciendo. Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas ¿en dónde? Y según sus ¿qué? No es una salvación por obras, sino que la Biblia dice que seremos recompensados con base a lo que hicimos, porque lo que hicimos revela lo que hay en el corazón. ¿Escuchó eso? Cuando dice Apocalipsis 20:12 y 13 que seremos juzgados según nuestras obras, no es porque las obras nos condenan, sino que las obras reflejan lo que hay en el corazón del hombre. Y eso es profundo. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno, ¿qué dice? Y no es por lo que hicieron, sino lo que les impulsó a hacer lo que hicieron. Serán juzgados porque algo motivó a ese que robó, a ese que mató y a ese que rechazó a Jesús. Por eso el texto de Mateo 16:27 dice: vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Mateo 16:27. Cada uno tendrá su recompensa, y Dios te va a juzgar por lo que hiciste, porque detrás de cada acción hubo una motivación.
Y si no está Jesús en tu corazón, está alguien más. Y el que no es conmigo, contra mí es, dice Jesús.